Bienvenidos. Hoy vamos a meterle mano a un tema que a primera vista parece muy simple, pero que en realidad tiene muchísima miga: la narrativa gráfica. Muchísima. Es que, claro, todos hemos leído un cómic alguna vez, una novela gráfica, y la idea general es, bueno, son dibujos con texto para contar algo, ¿no? Sí, es la definición de andar por casa. Exacto. Pero el material que analizamos hoy, un ensayo muy lúcido titulado ¿Qué es la narrativa gráfica? Un lenguaje con códigos propios, nos dice que eso es quedarse muy en la superficie. Es como decir que el cine son solo fotos que se mueven rápido. Justo esa es la analogía. Así que nuestra misión hoy es desentrañar qué es lo que convierte a unos dibujos en secuencia en un lenguaje. Un lenguaje tan potente y complejo como puede ser la literatura o el propio cine. Exacto. Y hay que pensarlo así, como un idioma propio. No es un complemento, no es una ilustración con texto al lado. Es un lenguaje autónomo. Con sus reglas, su gramática. Con su vocabulario visual, su sintaxis, todo. El objetivo de hoy es aprender a leer ese idioma, a ver los mecanismos que nuestro cerebro procesa a toda velocidad sin que nos demos ni cuenta. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. El ensayo arranca con una definición que parece de manual. La narrativa gráfica es toda producción artística que utiliza secuencias visuales para contar una historia. Eso es. Y ahí meten en el mismo saco al cómic, la novela gráfica, la historieta, el manga. Da igual el estilo. Eso dice, que lo que las une no es el estilo de dibujo, ni el formato, ni si es a color o no. Es solo una cosa: la estructura secuenciada. Y esa es la piedra angular de todo, la secuencialidad. Ahí está el kit de la cuestión. Una imagen detrás de otra. Claro, una pintura en un museo, por ejemplo, puede ser muy narrativa, puede sugerir un antes y un después, pero es un instante congelado. La narrativa gráfica se mueve, por definición. Incluso siendo imágenes estáticas. Sí, porque el arte está en yuxtaponerlas, en poner una al lado de la otra para que nuestra mente cree la ilusión de tiempo, de movimiento. El relato no está en una viñeta, sino en el salto entre una viñeta y la siguiente. Vale, pero a ver, aquí me surge una duda. Dispara. Si la clave es contar historias con imágenes en secuencia, ¿qué pasa con, no sé, un libro infantil ilustrado? ¿O una viñeta de humor en un periódico? Buena pregunta. Parece que cumplen la norma, pero algo me dice que hay un matiz importante que se nos escapa. Has dado justo en el clavo. Y esa pregunta nos lleva directos al corazón de este lenguaje. La respuesta que da el ensayo es doble, pero se centra en un elemento que solemos ignorar por completo. A ver. El espacio en blanco entre las viñetas. El margen. Exacto. Lo que los teóricos como Scott McCloud llaman la calle o el gutter. En ese espacio no hay nada dibujado, pero es donde ocurre casi toda la magia. Vaya. Es ahí donde entra en juego un concepto que llaman cerrado o closure en inglés. Cerrado. ¿A qué se refiere exactamente? Es un truco alucinante de nuestro cerebro. A ver, si te muestro una viñeta de alguien lanzando una pelota y en la siguiente la pelota ya está en el guante del receptor. Entendido. Tú no ves un salto. Tu mente crea la película entera del vuelo de la pelota. Ese acto de crear lo que no está, de rellenar el hueco, eso es el cerrado. O sea, que el autor me da el fotograma 1 y el 5, y yo me encargo de imaginar el 2, el 3 y el 4 en ese pequeño espacio en blanco. Precisamente. En la ilustración de un libro infantil, la imagen suele acompañar al texto, pero no te exige ese trabajo de construcción activa entre una página y otra. Un momento. ¿Me estás diciendo que la acción, la historia de verdad, ocurre en el espacio en blanco que normalmente ignoramos? En gran medida, sí. Es como si el autor nos diera solo los puntos clave y nos convirtiera en el director de la película en nuestra cabeza. Vaya, eso lo cambia todo. Claro. No es un medio pasivo para nada. Para nada. Es una colaboración constante, y para que esa colaboración funcione, el autor tiene una caja de herramientas muy sofisticada. El ensayo lo explica muy bien. Dice que este lenguaje se articula a través de 4 códigos que funcionan a la vez. Vale, esto ya suena a la gramática de la que hablábamos al principio. Exacto. Si esto es un lenguaje, estos 4 códigos serían como los sustantivos, los verbos, los adjetivos. Es una buena analogía, y lo interesante es que no los leemos uno por uno. El cerebro los procesa todos a la vez. ¿Y cuáles son? Mira, podemos agruparlos en 2 parejas para entenderlo mejor. Por un lado, el código visual y el espacial, que tienen que ver con el dibujo y su organización. Y por otro, el textual y el icónico, que se refieren a las palabras y los símbolos. De acuerdo.
Empecemos por los dos primeros. El código visual supongo que es lo más obvio, ¿no? El estilo del dibujo. Es lo más evidente, sí, pero va mucho más allá del estilo. El código visual es todo lo que la imagen te cuenta sin usar palabras. ¿Por ejemplo? Pues piensa en el color. Una escena en tonos azules y grises te transmite frío, tristeza, soledad. Claro. La misma escena en naranjas y amarillos de repente te da calidez y alegría. O la expresión de un personaje. Puede estar diciendo, estoy genial, pero si el dibujante le pone ojeras y una mirada perdida, el código visual te está contando la verdad por debajo del diálogo. ¿Es el lenguaje corporal del dibujo? Eso es. La perspectiva, las sombras, todo es información. Vale, entendido. Y has dicho que esto se conecta con el código espacial. ¿Te refieres a cómo se colocan las viñetas en la página? Exactamente. Y aquí se resuelve una de las grandes preguntas. ¿Cómo se controla el tiempo en un medio estático? Buena pregunta. El cine usa la duración de los planos, la literatura la longitud de las frases. En la narrativa gráfica, el tiempo y el ritmo se controlan con el espacio. Explícame eso. Una página con 9 viñetas pequeñas y muy juntas se lee rápido. Transmite acción, caos, urgencia. Vale. Te obliga a pararte a contemplar un momento épico, una revelación. O sea, que el tamaño y la forma de la viñeta son como los signos de puntuación de este lenguaje. Una viñeta pequeña es una coma y una página entera es un punto y aparte, muy enfático. Es una analogía perfecta. Y volvemos a la calle, al espacio entre viñetas. El tamaño de ese espacio también manipula el tiempo. Ah, sí. Claro. Un espacio muy fino entre dos viñetas puede significar un segundo. Un espacio mucho más amplio puede indicar que han pasado horas, días o incluso años. Y el lector lo entiende de forma intuitiva. Su cerebro cierra ese salto temporal. Sin que nadie se lo explique con palabras. Piensa en Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. Esa estructura rígida de 9 viñetas por página. Ese ritmo constante, casi opresivo. ¿Y las palabras? Porque en un cómic el texto no es solo un subtítulo. Para nada. La forma de las letras, el bocadillo, todo comunica algo, ¿verdad? Por supuesto. Ese es el tercer código, el código textual. La palabra escrita tiene sus propias reglas aquí. Un bocadillo de diálogo no es un simple contenedor. ¿Qué quieres decir? Si la línea del bocadillo es temblorosa, el personaje está asustado o es muy mayor. Si tiene picos, está gritando. ¿Y si tiene forma de nube? ¿Es un pensamiento? Eso es. Y las palabras mismas también se dibujan. Una onomatopeya como boom no solo representa un sonido. Su tamaño, su color, su forma, te transmiten la intensidad de la explosión. Es texto que se comporta como una imagen. Y luego están esas cajas de texto, las cartelas, que son la voz del narrador. Claro, nos dan contexto, nos sitúan, y todo esto se combina con el último de los 4, que a mí me parece fascinante, el código icónico. Suena importante. Básicamente, es un vocabulario de símbolos visuales que hemos aprendido a decodificar casi universalmente dentro de nuestra cultura. Es como un sistema de emojis. Ah, ya veo. ¿Te refieres a cosas como la bombilla que se enciende sobre la cabeza de un personaje cuando tiene una idea? Esa misma. O las líneas de movimiento detrás de un coche para indicar velocidad. O las estrellitas girando alrededor de la cabeza de alguien que se ha dado un golpe. O la gota de sudor gigante para mostrar nerviosismo. Exacto. Son atajos visuales. Símbolos que transmiten una idea compleja de forma instantánea, sin necesidad de explicaciones. Es un vocabulario que se ha ido construyendo durante décadas. Vale. Un momento. Si juntamos todo esto, el código visual dándonos la emoción, el espacial marcando el ritmo, el textual con los diálogos y las onomatopeyas y el icónico con sus símbolos. Me da la sensación de que leer un cómic es un trabajo mucho más activo y complejo de lo que la gente piensa. No es una lectura ligera para nada. Es que esa es la gran conclusión del ensayo. Es decodificar 4 canales de información a la vez. Exacto. Leer narrativa gráfica no es una experiencia pasiva. No es como ver una película, donde el director te impone un ritmo fijo. Aquí, el lector tiene un poder enorme. Tiene que construir el sentido. De forma activa. Al llegar a una página, su cerebro integra el dibujo, la composición, lee el texto, interpreta los símbolos y, lo más importante, me imagina lo que pasa en los huecos. Ese es el trabajo clave. Claro, el ritmo de lectura lo marca la propia persona que lee. Puedes pasar una página en 10 segundos si es una escena de acción trepidante, o quedarte 5 minutos en una viñeta, analizando detalles. Tú tienes el control. Tienes el control. Totalmente. Por eso se dice que el lector es un co-creador de la obra.
La historia no está solo en lo que el autor ha dibujado y escrito, está en gran medida en esos espacios vacíos. Es una danza, entonces. Es una danza constante entre lo que se muestra y lo que se sugiere, entre el autor y la imaginación de quien lee. El autor te da el mapa, pero el viaje lo haces tú. Vale, creo que el código secreto está bastante más claro ahora. Si tuviera que quedarme con las ideas principales. La primera sería que tenemos que dejar de ver la narrativa gráfica como un hermano pequeño de la literatura o el cine. Absolutamente. Es un lenguaje artístico con todas las letras. La segunda idea clave es que su ADN, lo que lo define, es la secuencialidad. El arte de contar cosas poniendo una imagen después de otra. Es así de simple y de complejo. Y la tercera, que para mí es la más reveladora, es que este lenguaje funciona gracias a una interacción complejísima de estos 4 códigos y sobre todo gracias a un pacto con la persona que lee, que se compromete a rellenar los huecos. Y yo añadiría una conclusión final que lo hace único. Dime. Lo que de verdad distingue a la narrativa gráfica de otras artes es esa capacidad de manipular el tiempo y el espacio, con la composición de la página. Pero, por encima de todo, es esa implicación que exige. Ese proceso de cerrar los huecos, ese acto cognitivo y creativo, no existe de la misma manera en ningún otro medio. Es su superpoder. Podríamos decir que sí. Y todo este análisis nos deja una idea final para darle vueltas, creo yo. A ver, El ensayo insiste mucho en la calle, en ese espacio vacío entre viñetas, como el lugar donde la imaginación trabaja, donde el tiempo pasa y la acción invisible ocurre. sí, es el motor de la narración, en cierto modo. Lo que plantea una pregunta muy interesante. Se podría llevar al extremo. Justo. Se podría crear una narrativa gráfica donde la historia se cuente casi exclusivamente a través de esos vacíos. Qué bueno. Imagina una historia con muy pocas viñetas, muy separadas entre sí, con saltos temporales enormes, obligando a quien lea a construir casi todo el relato a partir de pistas mínimas. Sería un experimento fascinante. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es el tamaño máximo de ese espacio en blanco antes de que la narración se rompa y nuestro cerebro ya no sea capaz de cerrar el hueco? Ahí lo dejamos.